Este coloquio se está realizando precisamente porque queremos difundir, proyectar las reflexiones y los pensamientos que están surgiendo de las revistas políticas y culturales peruanas a lo largo del siglo XX peruano. Siguiendo la trayectoria de la revista Mauta, se han producido un escenario de difusión cultural de las ideas letradas a lo largo de todo el siglo XX y un sinnúmero de grupos letrados, de comunidades letradas en el país, ha producido un conjunto vasto de documentos de tipo hemerográfico, en donde la difusión de las ideas políticas, sociales, culturales, para pensar el país, se hicieron presentes acompañando las discusiones permanentes del quehacer social y cultural peruano. Así, el Centro de Documentación del Perú Contemporáneo pretende reflejar el trabajo que viene realizando de recopilación, de catalogación, de sistematización de documentos de este tipo, valiosos para el acervo y la difusión de nuevo conocimiento y la producción de nuevo conocimiento y nuevas investigaciones para que se pueda promover de esta forma la investigación académica en torno a las ideas de la historia más reciente del Perú. Queremos contribuir de esta forma a la reflexión presente desde nuestro pasado más reciente. Por eso, el día de hoy hemos traído a esta mesa a discutir las revistas Márgenes, El Caballo Rojo, Quehacer y Sociedad y Política. El Centro de Documentación del Perú Contemporáneo viene recopilando y difundiendo no solamente estas revistas, sino que se enmarca dentro de su intención de tener las colecciones documentales más importantes a lo largo del siglo XX para la promoción de la investigación académica en San Marcos y en el Perú. Le agradecemos sin más la participación a nuestros ponentes el día de hoy, le agradecemos la espera y la participación de todos ustedes y esperamos también que nos acompañen para nuestra segunda fecha que va a seguir discutiendo este tema a profundidad. Entonces, sin más preámbulo, le doy el pase a Gabriela Adriancén, nuestra moderadora del día de hoy. Gracias, buenos días a todas y a todos. Estamos, como se ha dicho, en una mesa que busca reflexionar sobre revistas que estuvieron entre los años 70 y 80, ¿no? Revistas que fueron dirigidas por intelectuales comprometidos, podríamos decirlo así, y sobre todo con una vocación política y de hablarle a un sujeto político, ¿no? De crear o repensar ese sujeto político. Entonces, yo creo que en los momentos de mayor movilización social surgen las mejores ideas. Quería, antes de darle pase al primer expositor, ayer tuve la dicha, digamos, de revisar la edición facsimilar del Zorro de Abajo, que se ha editado hace poco por San Marcos, y quiero leer un breve párrafo que según Cinesio lo escribió Carlos Iván de Gregori, que además hace poco se homenajeó en esta universidad. Es la editorial del primer número del Zorro de Abajo. Esta es una revista de filiación socialista y por ello de vocación nacional y democrática. Una de las voces múltiples de una generación de izquierda colocada por la historia en una encrucijada. Entre los viejos mitos que se derrumban y los nuevos que aún no alcanzan a cuajar. Entre las viejas formas de pensar y hacer política y ese que hace ya tiempo tocaron sus límites y nuevas formas que emergen desde el propio movimiento social pero se estrellan contra una herencia colonial que se resiste a morir, contra un Estado excluyente y contra nuestra propia lentitud para entender los tiempos, entre las ortodoxias que encallaron y terminaron por naufragar en los astilleros polacos o los arrozales de Capuchea, y la creación heroica exigida desde hace medio siglo por Mariátegui, que hoy constatamos no es tarea de vanguardias iluminadas ni de grupúsculos mesiánicos, sino de epopeya colectiva. Bueno, a mí estas palabras me resonaron muchísimo, me pareció que seguían siendo bastante vigentes y creo que de ahí la importancia de conversar sobre estas revistas, ¿no? Porque son preguntas que aún el sector de izquierda y progresista de nuestra sociedad sigue cuestionándose. Bueno, voy a dar paso ahora sí al primer expositor.
Yuri Gómez, que va a hablar sobre sociedad y política, pensamiento crítico utopístico. Él es sociólogo por la Universidad Católica, magíster en estudios de la cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Actualmente es docente, investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y consultor. En particular, realiza investigaciones sobre artes visuales, estudios decoloniales y urbanismo. Ok, muchas gracias primero al CEDOC por la invitación, a ustedes también por su presencia en esta hora tan temprana. Bueno, quería comenzar primero haciendo un pequeño comentario sobre el título, que en realidad yo no lo puse y creo que es un poco problemático. Me parece que pensar si es política en relación a pensamiento crítico es algo complejo porque si miramos históricamente el pensamiento crítico, ¿no? Que coincide con el tiempo de la revista, que es a partir de los años 70, ¿no? El pensamiento crítico es pues parte de un proceso político a la izquierda en el cual se viene cuestionando la hegemonía que tiene la dirección política del comunismo soviético, ¿no? En Europa, por ejemplo, ¿no? El eurocomunismo va a tratar de plantear, después de la polémica chino-soviética, con más fuerza la idea de los partidos comunistas europeos autónomos y capaces de desarrollar un proyecto comunista independiente de la línea de estos grandes territorios donde se habían generado estas reformas. Y en América Latina va a ocurrir algo parecido con la Revolución Cubana, que va a plantear el pensamiento crítico como un acompañamiento crítico al comunismo soviético, ¿no? No va a aceptar necesariamente todas las direcciones que este plantea, y si bien tiene pues ese matiz de autonomía política relativa, compartía mucho de la cuestión ideológica sobre el marxismo-leninismo. Y para los de sociedad y política creo que no solamente había una necesidad de romper con ese tipo de línea política, sino también con ese tipo de línea ideológica, ¿no? Entonces no creo que ellos se hubieran situado como dentro del pensamiento crítico para esos años. Es cierto que en el siglo XX ya ha habido una resemantización del pensamiento crítico, ¿no? Es casi como la versión latinoamericana de la teoría crítica marxista que ocurre en Europa, en Occidente en general, y me parece que Quijano tampoco se hubiera sentido cómodo, ¿no? Con ser incluido dentro de esa forma, ¿no? O ese parafraseo, ¿no? Lo de utópico también creo que es problemático porque si bien Quijano lo abraza después, para estos años tampoco creo que se sientan en esa línea, ¿no? Y eso quizás se entienda después de lo que voy a tratar de presentar, que es un panorama general de una revista que duró 11 años, tuvo como 13 números, contó con muchas personas alrededor y son años en los cuales en el país y en el mundo en general suceden demasiadas cosas que tratan siempre de aprender, de entender, como para tener una claridad, ¿no? A detalle de cada cosa. Pido perdón si algunos matices se me escapan entonces. La primera cuestión creo que tiene que ver con el origen, ¿no? Creo que Quijano estaba en Chile, ¿no? Y tiene ya una serie de textos en torno a lo que es el gobierno de las fuerzas revolucionarias, lo que está pasando en el país. Entonces hay una motivación en realidad de participar, públicamente en la sociedad peruana, y para eso él va a encontrar a su retorno dos vacíos que son claves. El primero, él considera que hay un poco de desarrollo de instituciones para el fomento de las ciencias sociales más allá de las universidades, ¿no? Está, por ejemplo, DESCO, que ya existía, pero no había ese abanico de ONGs que se van a ir desarrollando después. Y en esa medida, él va a crear el Centro de Investigaciones Sociales, el CIES, donde va a tratar de aglutinar a un montón de intelectuales de distintas ramas y de distinto vuelo, ¿no? Pero tratando de generar una especie de conciliación entre la producción teórica y la práctica política. Para tirar la práctica política a tierra, va a identificar otro vacío, y es el de un país en el cual ha crecido el acceso al libro, pero no ha ocurrido lo mismo con el tema de las publicaciones periódicas, ¿no? Por lo menos en la mirada de Aníbal en esos años,
Hay pocas revistas de izquierda, hay pocas revistas políticas que tengan una orientación clara, que tengan una oferta, que existe una oferta interesante, y entonces va a utilizar la revista como un medio, tratando de replicar lo que Mariátegui hizo con Amauta, ¿no? Va a ser de la revista un espacio de articulación con un movimiento social, en mayoría obrero, un grupo intelectual bastante heterogéneo y flexible. El libro, por ejemplo, de Entre Huellas, ¿no? El libro sobre las experiencias sindicales y los testimonios, ahí se recoge mucho de cómo los líderes sindicales leían Sociedad y Política, ¿no? Se acuerdan hasta el día de hoy de la revista y se acuerdan de Quijano. Son los años quizás en los cuales hay un mayor esfuerzo, como se dice, de bajar a bases, o se decía, ¿no? Pero también de tejer relaciones con otros intelectuales del interior del país, ¿no? Tenían pues contactos en Arequipa, en una serie de otras ciudades, ¿no? Paulatinamente, igual que Amauta, ¿no? Esto va a convertirse en un medio oficial de una organización política que él funda, que es el Movimiento Revolucionario Socialista, pero en su origen la idea es articular, ¿no? Generar un espacio de construcción colectiva que luego va a ir tomando otra ruta. Ahora, pensar que es un espacio de construcción colectiva me parece también que es algo delicado para tomar con comillas, porque a la luz de los hechos, ¿no? Si nos fijamos en una serie de testimonios que existen sobre esta situación, lo cierto es que la revista era un proyecto más de Quijano, ¿no? Donde Quijano quería aglutinar que necesariamente construir colectivamente. En el fondo, los artículos que entraban o que no se colocaban y se desestimaban eran pues decisión solo de Aníbal, ¿no? Las traducciones que aparecen eran decisiones de Aníbal y las editoriales las escribía sin firmar Aníbal, ¿no? Prácticamente era la tarea heroica, entre otras, que hacía Aníbal, ¿no? Donde el resto participaba, pero no tenía necesariamente el mismo grado de decisión. Y eso es una cuestión bastante curiosa en el mundo de las revistas, porque generalmente suelen ser proyectos colectivos, donde se trata de hacer esa construcción colectiva, pero acá hay una dinámica un poco diferente, ¿no? Ahora, vale la pena pensar en algunas premisas que están detrás de esto, ¿no? Yo creo que Aníbal tiene dos premisas claras. La primera es que no hay una relación causal entre ser un proletario, ¿no? Y tener conciencia de clase, ¿no? De hecho, la lectura de esos años de Aníbal plantea que en el Perú el movimiento obrero es fragmentado, ¿no? Muchas veces por pliegos de rama y no tiene un pliego unificado con un horizonte socialista, y por el otro lado, además, tiene un sector del movimiento obrero que está subordinado a un partido, ¿no? A través de un sindicato más grande, que no necesariamente tiene su origen ni es representativo del movimiento obrero per se, ¿no? Entonces, él cree que allí hay un espacio también, algo que no cuadra bien. Y al mismo tiempo, si bien existen ya desde muchos años antes luchas sociales en el sector obrero, va a considerar que el hecho que existan esas luchas tampoco significa que hay una relación de causalidad de esta con la producción teórica, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, cuando se habla de la praxis y la teoría en la totalidad social, siempre se habla pues como una unidad, pero para Aníbal son procesos que tienen sus propios tiempos, ¿no? Y en su mirada también hay un rezago en la producción teórica en este país, ¿no? De arranque, él plantea que pensar que las condiciones del enfrentamiento están en una agenda nacionalista antioligárquica es un error, porque ese ya es un país que no existe o es un país que está dejando de existir, ¿no? Entonces, la tarea para Sociedad y Política se vuelve en elaborar, ¿no? Asumir la elaboración teórica, ¿no? Que introduzca esa conciencia de clase, pero no desde afuera, sino tratando de estar en el interior del movimiento obrero, ¿no? En el interior de las luchas, ¿no? Tratar de tener una presencia, ¿no? Y desde allí poder generar ese proceso de construcción, ¿no? Para ello, él plantea
también la necesidad de lo que llaman una crítica radical, ¿no? Va a decir, si uno mira las revistas de la época, que en su visión, ¿no?, que la mayoría son de denuncia, ¿no?, pero no llegan a tener una crítica al sistema capitalista en su conjunto, reconociendo que las demandas de los sectores populares, del movimiento social, en realidad son manifestaciones, ¿no?, de las condiciones que genera ese sistema capitalista. Entonces, esa ausencia de mirar el bosque junto con los árboles es a lo que él trata de apuntar con la crítica radical a través de 3 ejes. Primero, es algo que trae desde su experiencia en Chile, ¿no?, de donde regresa para hacer la revista y otras actividades, una crítica a las miradas dualistas, ¿no? Segundo, va a plantear la necesidad de servirse de la concepción materialista de la historia de Marx, no como algo determinante, pero sí como un elemento central. Y siguiendo esta, ¿no?, va a pensar en que también se debe considerar que existe una tendencia universal del capitalismo como sistema, con expresiones concretas de acuerdo a las formaciones sociales de las cuales se anudan, ¿no? En otras palabras, en la mirada de Aníbal y de la revista de lo que se orienta, tienen claro que el capitalismo es de carácter mundial, sin embargo, tiene formas de acumulación diferenciadas según el momento, el tiempo y el lugar, ¿no? Entonces, para él, en el Perú, ¿no?, hay una acumulación capitalista que no necesariamente tiene que coincidir con lo que sucede en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Tiene otra forma y está en otro momento, pero es parte de esto. Y eso lo va a llevar a él a 2 implicancias que se manifiestan de largo en todas las páginas, ¿no? La primera es que la lucha de clases en el Perú para él está determinada por las condiciones históricas propias del país, pero hilvanada con la gran confrontación de todos los explotados del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la página 1 hasta la última, del número 13, Aníbal tiene la convicción que es el obrero el único que es capaz de transformar la sociedad. Es más, van a pasar los años, va a considerar que hay otros sujetos, tienen otras experiencias políticas por el MRS, va a tomar en cuenta al movimiento urbano popular, va a hablar de los campesinos, pero al final de cuentas, por lo menos en los años de la revista, él es creyente que si no es el obrero el que lidera, no va a ocurrir nada. Ahí está la llave. Y eso es curioso porque, a diferencia de las lecturas que tienen sesgos economicistas del capital, ¿no?, que al centrarse en las relaciones de producción, crean esta idea que el obrero es el sujeto histórico, ¿no? Aníbal va a caer en lo mismo, pero por una presunción política, ¿no? Eso sí, va a considerar que la figura central es el obrero, pero no va a compartir la idea que necesariamente el obrero tiene que pasar por la construcción de un partido de proletariado, ¿no? Él cree que la organización en base a un esquema de una forma partido burguesa, eso no debe ser, tiene que haber otra manera de organizar. Y la otra premisa que se desprende, la otra implicancia, es que en el trasfondo de toda esta situación, si el capitalismo tiene un carácter universal, se encuentra en un proceso de crisis general, ¿no? Una crisis que para él es un contexto de disputa, ¿no? No significa una crisis necesariamente que va a llegar al final del capitalismo, cosa que no pasó, sino un terreno en el cual puede haber una propia superación del capital, como puede haber una derrota por las fuerzas sociales, ¿no? Sin embargo, es curioso porque hay esa convicción de una linealidad histórica, ¿no? Para él, sí o sí, hay una crisis de capital y esta va a continuar. Ahora, a partir de allí, ¿no? Bueno, qué pena que no está acá el volumen de la revista, pero me parece, en el prólogo que se pone, se habla de una periodización de la revista, ¿no? Yo creo que bajo esa línea de la continuidad es difícil hablar de un prólogo, ¿ok? Voy a ir... creo que en realidad hay contrapesos, hay cosas que se priorizan en un momento y luego cambian por otras prioridades. Por ejemplo, el acceder a través de, en algún momento, el análisis de coyuntura, en un términos más leninistas que gramscianos, en el acceder luego a través del ensayo, ¿no?, el formato, pero lo ideal ahí creo que está en 2 temas que siempre están en contrapeso.
Uno es las dinámicas del capital y el otro es el carácter de la revolución. Hay un primer momento donde pesa la dinámica del capital pensando en cuál es la forma que tiene el capitalismo en el Perú a través del proceso revolucionario de las fuerzas sociales, que para decirlo en corto, él cree que es un proceso reformista en beneficio del capital. No para que el Perú se inserte en la sociedad, en el sistema capitalista, sino para que el sistema capitalista se expanda en toda la sociedad y a través de eso redefina todas las demás relaciones sociales. Y como contraparte de eso es necesario reorganizar a la burguesía nativa, ¿no? Hay todo un proceso también en esas reformas de reestructurar para que sea funcional a las necesidades del capitalismo imperialista monopólico, ¿no? Y el gobierno de Morales Bermúdez va a ser la expresión del fin de ese proceso, ¿no? Una vez que las reformas se han hecho, una vez que se han anudado esa nueva estructura de poder en el sistema capitalista, lo que ocurre es una depuración. El papel del Estado como un Estado capitalista va a desaparecer, ¿no? Los grupos de poder dentro de la burguesía, más allá de la oligarquía derrotada, también se van a reorganizar. Va a ser en la época en la que se parte entre el ADEX, que son la gran burguesía vinculada a la explotación, y la sociedad de industria, donde se quedan pues la pequeña y mediana burguesía, ¿no? Y a través de eso, ¿no?, el Perú, claro, se inserta en ambos, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pero se está insertando en un momento en el cual el capital está en una crisis. Entonces, la nueva estructura genera una crisis interna que se anuda con esa gran crisis del capital. Y la segunda parte entra en el otro contrapeso de pensar el carácter de la revolución, porque él va a ver que ahí ocurren dos cosas. Uno es que para apaciguar la crisis se usa la democracia, ¿no? La democracia en su concepción burguesa va a ser un elemento que va a terminar generando la derrota del movimiento obrero y a la vez, por la crisis propia del capital, va a haber una desestructuración, si se puede decir de alguna forma, de la condición obrera. Va a haber un gran grupo que va a terminar expulsado. Finalmente, lo que hoy en día se conoce como la informalidad, que le va a impedir generar esa conciencia de clase, entrar en esa agenda de luchas, ¿no? Y entonces, creo que lo común hubiera sido pensar en buscar la alternativa en el otro lado, en el socialismo realmente existente. Pero él, al mirar allí, lo que va a encontrar es la idea que eso también está en crisis, y que es una crisis que es la otra cara de la moneda de la crisis general del capital, ¿no? Y además, la salida que podría haber allí como una alternativa a la democracia burguesa también la va a criticar, la va a llamar el aparato burocrático, que es una forma de asociación despótica con la sociedad, pero la va a distanciar del proyecto socialista, ¿no? Una figura clave, me parece, es la de Rudolf Baro en esos años, ¿no? Que a través pues, de un tema que está muy discutido en la década del 70 sobre las formaciones sociales precapitalistas, va a considerar que en realidad el socialismo realmente existente es algo parecido al modelo asiático, no es realmente una sociedad socialista, pero tiene que entonces pasar no por tirar todo a la basura, sino por una segunda revolución que culmine el proceso que se inició pues, en el Octubre Rojo, ¿no? Esas son generalmente todas las traducciones, son ese tipo de disidentes, ¿no? El disidente que no quiere irse hacia el capitalismo ni la derecha, sino que quiere profundizar la revolución. Y allí eso lo va a llevar a una serie de replanteos, ¿no? Donde se va a abrir un gran espacio para el debate, ¿no? Y muchos ensayos, no solo de él, sino de otros, van a entrar a hablar del mundo campesino, de varias cosas que estuvieron fuera, ¿no? Del tema del arte con Lauer, incluso del marxismo cultural, con un texto de Miro Quesada bastante interesante, ¿no? Y él va a generar también su propio ensayo en torno a lo que es la democracia en el socialismo, el poder en el socialismo, que promete algunos textos posteriores que ya no llegan porque la revista deja de existir, ¿no? Creo que ese proceso lo genera después ya en otros espacios. Ahora, hasta ahí me parece que la revista tiene varias cosas interesantes. Primero, pensando en el proceso de las fuerzas sociales, ¿no? Es un intento bastante curioso de generar una construcción socialista autónoma, no alineada necesariamente con ninguna otra corriente, con un pensamiento marxista que coge de algunas cosas, no compra todo el paquete completo, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de generar la conciencia de clase, etcétera, viene pues también de Lenin, pero no se come incluso la forma como hace el análisis de la coyuntura es de Lenin, pero no coge
la idea del partido proletario necesariamente como el factor de la revolución. Entonces va cogiendo unas cosas y otras, ¿no? No se compra todo el tema del capital de Marx, se interesa más por el tema de los Grundrisse, donde saca pues esta idea de esa crisis inmanente, ¿no? Se va a interesar pues más por el Marx político, ¿no? No del manifiesto político, sino más bien de la Comuna de París, donde va a sacar esa idea pues de esas otras formas de organización, del movimiento obrero y demás, ¿no? Entonces va a ir cogiendo distintas cosas para tratar de construir una alternativa, ¿no? Una propuesta, ¿no? Que no es muy usual, y creo que también no era usual porque mucha gente de la izquierda en ese momento ni siquiera lo reconocía como alguien de izquierda, ¿no? Menos, ¿no? Me acuerdo de este libro de Letts, ¿no? Cuando tú miras las organizaciones, pues, de izquierda, ni siquiera aparece el MRS, ¿no? Para él eso no es, pues, no existe, ¿no? Porque está en un esquema de que tienen que ser partidos, ¿no? Y ahí creo que hay algo, no vamos a decir necesariamente para comprar todo el paquete, pero sí para alimentar una gran discusión, ¿no? Bien, lo dejo ahí porque estoy con el tiempo. Gracias. No. Gracias, Yuri. Efectivamente, estamos en esta mesa con dos ponentes que son testigos y participantes de las revistas que van a exponer y dos personas que no habían nacido cuando empezaron las revistas de las cuales están hablando, ¿no? Lo digo porque es interesante también, ¿no? Este diálogo. Y efectivamente, Yuri nos acaba de exponer una revista que se desarrolla principalmente en la década de los 70, un momento en el gobierno de Velasco y otro en el gobierno de Morales Bermúdez, que tiene como sujeto justamente al obrero, ¿no? Y más bien, Mijail Mitrovic, que ahorita presento, nos va a hablar de una revista que se ubica en los años 80, cuando ya hemos entrado a la democracia y cuando se habla mucho del denominado protagonismo popular, ¿no? Entonces es otro el sujeto al que le hablan estas personas, pero además, como se dice en la introducción, son diferentes sectores de la izquierda que están un poco debatiendo, ¿no? Yo quería explicar la cita que leí brevemente porque a mí también me hizo recurrir a otras fuentes, porque hablaba de los astilleros polacos, ¿no? Y se refería a Walesa, que era, entiendo, trabajaba en ese astillero que se llamaba Lenin y que era el que lideraba el movimiento Solidaridad, ¿no? Que era un movimiento crítico a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, y el otro caso es el de Pol Pot, ¿no? En lo que hoy conocemos como Camboya. Entonces son justamente las izquierdas pensando en estos experimentos o en estas sociedades, en estos regímenes fallidos, ¿no? Como se ha dicho acá, ¿no? Un poco en la Unión Soviética y también en el comunismo de Camboya. Entonces es un momento de mucha reflexión y, como digo, de mucho diálogo que bien nos vendría bien tener también ahora, obviamente con nuevas ideas. Mijail Mitrovic va a hablarnos del Zorro de Abajo, de la revolución a la democracia. Él es licenciado y magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente e investigador por la misma casa de estudios. Ha realizado múltiples publicaciones en el ámbito de los estudios culturales, filosofía política y análisis estético. Se desempeña también como músico y curador artístico. Gracias por la invitación en primer lugar. Voy a hablar del Zorro de Abajo, una revista que aparece el año 85, desaparece el 87, y el título, sí lo puse yo, de la revolución a la democracia, que es el título que le puse una reseña que publiqué el año pasado en Quehacer, en la revista Segunda Época, online. Quiero añadir algunas ideas a esa reseña. Básicamente, hay que empezar pensando que el proceso que va de los 60 a los 80 en términos de la cultura impresa socialista tiene un salto cualitativo muy importante, que es pasar de imprimir a mimeógrafo, imprimir revistas que a lo más tenían 200 ejemplares por tirada, ¿no? Hacerlo muy esforzadamente además, en poco tiempo, para mediados de los 70, sobre todo ya para fines de los 70, pasar a lo que en ese momento se hablaba como la gran prensa. Primero con la revista Marca, luego con el semanario Amauta, el año 80 con el diario de Marca, La República, que en ese momento tenía una cierta identificación hacia el socialismo. Entonces estamos hablando de un proceso que en menos de 10 años va a hacer que
las izquierdas, las varias izquierdas, comiencen a hablarle a un público mucho mayor al de los años 60. Cuando uno mira las publicaciones de los 60, uno encuentra una estética, una gráfica y también un contenido teórico mucho más cercano a las publicaciones internas de los partidos, de formación ideológica más que de información pública. Y lo que va a suceder de 75 en adelante es que eso va a ser cada vez más consistente y va a haber una prensa de izquierda que va a querer hablarle al país, ¿no? Y eso corre en paralelo con el propio proceso de unificación de las izquierdas socialistas en los años 70, ¿no? Que conducirá primero a la Alianza Revolucionaria de Izquierda del año 80, que va a ser una alianza fallida, ¿cierto? Que no llegan a postular las elecciones después de 12 años de gobierno militar, y que luego será el prototipo, digamos, de lo que fue el Frente Electoral Izquierda Unida. Estamos hablando de un momento donde, como lo ha trabajado Carlos Aguirre, la palabra impresa es clave, ¿no? En toda la cultura impresa socialista en general. Primero, como decía, como un modo de formar políticamente, pero luego, sobre todo, como un modo de transmitir información a nivel público. Al mismo tiempo, eso va a venir con un montón de cambios a nivel estético, a nivel gráfico. La fotografía va a empezar a cumplir un papel fundamental en esa prensa de izquierda de los años 70 y 80. En fin, esos son un poco los procesos grandes que anteceden al surgimiento del Zorro de Abajo, ¿no? Y de muchas otras revistas en ese momento. Pero además a nivel político hay algo muy importante, porque después de esta debacle de la Alianza Revolucionaria de Izquierda, de la ARI, hay una reflexión que comienza a tener mayor protagonismo en el grueso de la izquierda socialista peruana, que es la de organizar una lucha constante en el terreno cultural. Y sobre eso, cuando empieza el Diario de Marca, Carlos Iván de Gregori escribe una cita que me parece interesante, ¿no? Dice: si consideramos que la ideología es el cemento del edificio social, debemos corroer la ideología dominante, luchando por la hegemonía en el terreno de la cultura. Y esto nos enfrenta al problema del papel del intelectual y del artista en la revolución, al trabajo en los frentes juveniles, magisteriales, etc., a la lucha en los medios de comunicación de masas. Alguna vez dijimos que el Diario de Marca era justamente una cabecera de playa del movimiento popular en las costas más cuidadas del enemigo. Esto lo dice en el Diario de Marca el año 80, el año en que aparece el Diario de Marca. Y esta reflexión sobre los medios masivos y la hegemonía venía aparejada por un consenso creciente también, desde fines de los 70, de la necesidad de un frente de masas como medio para canalizar, expresar, ¿no? Y orientar políticamente a este movimiento popular heterogéneo que, como sabemos, entre el año 77 y 79 entró en una lucha constante contra la segunda fase del régimen militar. Esa reflexión sobre el papel de lo cultural, ¿no? Y el papel de la lucha hegemónica era muy nueva en ese momento. Era prácticamente de los primeros momentos donde se dejaba ver en los órganos de expresión de la izquierda socialista peruana la influencia de Antonio Gramsci, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un momento muy particular. Y años después, del 85, el Zorro de Abajo va a querer prolongar un poco esa reflexión sobre el papel de la cultura en la construcción del socialismo. Entonces, la revista aparece el año 85, termina, como decía, en junio del 87, y va a abordar una coyuntura complicada, ¿no? Que es que principalmente estamos hablando de, sale el mismo año, que está poco antes de la, no, justo había sido la segunda vuelta que no se dio entre Barrantes y Alan García, gana el APRA, es un momento de derrota para Izquierda Unida, y eso va a marcar profundamente la primera editorial que en un momento leeré. Antes de eso hay que decir que el libro que tenía Gabriel hace un momento es una edición facsimilar que ha sacado San Marcos, y que nos permite conocer esta experiencia editorial de un grupo de intelectuales, como decía, ligados a Izquierda Unida, pero algunos venían de otras gestas periodísticas como el Diario de Marca o la revista de Arte, Ciencia y Sociedad, que es menos conocida. El Zorro de Abajo es dirigida por Carlos Iván de Gregori y tiene un consejo editorial bastante amplio. Está Rolando Ames, Necho López, Alberto Arancén, Cecilia Blondet, Javier Iguíñez, Roberto Miro Quesada, Marco Martos, Nicolás Lynch, Carmen Ollé, Carmen Rosa Balbi, Carolina Carlesi, etcétera, normalmente más hombres que mujeres. Lo que tenemos es una revista que va a querer intervenir políticamente, no desde la gran prensa, no estamos hablando del Diario de Marca, no es un diario, es una revista, que va a comentar la coyuntura, va a ofrecer nuevas rutas de investigación, muchos trabajos sobre música, artes visuales tuvieron sus primeras formulaciones en esa revista, en fin. Pero me quiero concentrar en cómo
el Zorro de Abajo encara la coyuntura en la que aparece. Digo, triunfo electoral de Alan García, al mismo tiempo hay una crisis económica en curso que viene en verdad desde la década previa, la guerra senderista está en curso, el primer vagabundismo ha profundizado esas primerísimas reformas neoliberales que se gestaron en la segunda fase del régimen de Morales. Entonces, es un momento complicado en términos políticos. Normalmente se ubica, ¿no?, en línea con lo que decían Yuri y Gabriel hace un momento, se ubica esta etapa, este 85, digamos, como un momento de crisis del marxismo en el mundo y como un impulso renovador, ¿no? Veamos a qué se refiere esta idea en El Zorro de Abajo. Ya citó Gabriela el primer editorial, decía de Gregori que hay una generación que está dividida, dice, entre una fe monolítica, que piensan que va a haber un triunfo inexorable de la revolución, y por otra parte hay un escepticismo de los que decidieron renunciar a la esperanza, ¿no? Este núcleo de intelectuales quiere, como dicen, construir una utopía posible. Ya lo dijeron, en el plano internacional está la crisis de la Unión Soviética, las experiencias de Camboya, de Polonia. En el plano nacional tenemos este proceso de transformación de la nueva izquierda, como decía hace un momento, de un conjunto de grupos minoritarios principalmente en los años 60, a tener una escala de acción nacional, efectivamente nacional. De hecho, hay un debate en los tempranos 80, que es el debate sobre la izquierda nacional, que creo que es importante también conocerlo, hay una publicación al respecto. Entonces, la nueva izquierda redimensiona su accionar a escala nacional frente a, como sabemos, otras opciones, como Sendero, que decidieron no participar de ningún esfuerzo de unificación y considerarse arrogantemente los iniciadores de la revolución. En los 80, y tras la derrota del movimiento popular en el cambio de década, ¿no?, ya la aparición de Izquierda Unida, el Zorro lo que busca es hacer un balance de estos procesos, qué ha pasado en esta década, y redefinir el horizonte socialista. Dice de Gregori en el primer editorial, el año 85 el pueblo peruano ha optado masiva, abrumadoramente por el cambio. Justamente estaba el APRA, que en ese momento se definía dentro de la socialdemocracia, y Barrantes con Izquierda Unida. Dice Gregori, queremos impulsar esa decisión, desarrollar ese caudal renovador, evitar que se pasme o se pierda en los interminables arenales de las reformas, potenciarlo para que enrumbe al socialismo. Un socialismo que signifique la realización plena de la democracia y la construcción de la nación, la convergencia de la moral y la política. En síntesis, una revolución integral que conquiste el pan y la belleza, que abarque todas las manifestaciones de la vida y abra paso a una sociedad plural, creadora, en movimiento, constante hacia el futuro. En esta cita uno puede leer las trazas del pensamiento de Gramsci, ¿no?, esa importancia de la moral en la política, Mariátegui, la fórmula del pan y la belleza, así como repensar lo que decía hace un momento, esta reflexión sobre lo cultural y su papel en la construcción del socialismo. Entonces, el Zorro, por ejemplo, tiene uno de sus principales ejes de discusión, lo que mencionaba Gabriel hace un momento, el problema del sujeto político. No, estamos hablando de un momento en los 80 donde en las ciencias sociales globales se comienza a aparecer esta idea de los nuevos movimientos sociales. Nuevos movimientos sociales, se les sigue llamando así a pesar de que no son muy nuevos. Estamos hablando de un momento donde hay una reflexión derivada de los procesos de los 60 que desplaza el eje de debate de las identidades clasistas a las identidades más plurales del movimiento social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encara el Zorro este problema en particular, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo entiende y persiste contra lo que se dice a veces, o quiero decir algo de eso al final, persiste en pensarse desde el marxismo y desde el socialismo? En el tercer editorial hay un texto que se ha hecho más o menos conocido, que es la idea de la revolución copernicana, en la que estaría entrando la izquierda, el marxismo, el proyecto socialista en su conjunto, a nivel global, ¿no? La idea es que hay que abandonar la tesis previamente vigente de que, dice Gregori, la victoria en la lucha por el poder es el único objetivo de la acción del partido, ¿no? Es decir, hay que repensar la política como algo más que el asalto al poder estatal y como una acción que se desarrolla solamente en los confines de las organizaciones partidarias. El deseo de hacer de Izquierda Unida un frente revolucionario de masas atraviesa esta propuesta, y lo que había que hacer para poder sustentarla era leer correctamente los procesos económicos, políticos y culturales del país a lo largo del siglo XX. En este tercer editorial encontramos
muchos fragmentos de textos que luego de Gregori va a publicar en su famoso ensayo del mito de Incarria al mito del progreso, que sale en la revista Socialismo y Participación, donde el problema a tratar justamente es qué pasa en el encuentro entre las sociedades andinas y la modernización capitalista, ¿no es cierto? Dice, hay un descongelamiento de las tradiciones andinas. Esa experiencia también fue discutida por Alberto Flores Galindo y todos los que estaban con él en SUR, Casa de Estudios del Socialismo, tal vez Eduardo luego pueda abundar al respecto, que es el conocido debate entre los zorros y los libios. Básicamente, lo que hay es una lectura del proceso político, económico y cultural en el país que lleva a pensar que el sujeto del que tiene que hacerse cargo Izquierda Unida es un sujeto que está en un proceso de transformación bastante radical. El velasquismo tuvo algo que hacer también en ese proceso, el APRA busca también ganar la hegemonía dentro de la conducción de ese movimiento popular, y lo que pasa básicamente a fines de los 70 es que la izquierda tiene que intentar unificarse para poder expresar a ese movimiento popular muy amplio. Entonces, lo que hace este texto es decir que hay que representar correctamente a este sujeto, ya no sirve el esquema del partido, ya no sirve la idea, digamos, un poco esquemática, de lo que habló también Yuri hace un momento desde otra perspectiva, de esa identidad obrera o de una identidad clasista, como se llamaba en el momento, sino que hay que repensar ese sujeto. Al mismo tiempo tenemos una idea que es la de la democratización de la política. Gracias. No solo, dice de Gregori, no solo nuevas maneras de hacer política por los mismos sujetos, sino nuevos sujetos que se incorporan a la política. Si uno mira el proceso de fines de los 70, esto que se llamaba el movimiento popular, muchas veces se piensa que estamos hablando de trabajadores fabriles. Pero hubo movilizaciones de estudiantes escolares, estudiantes universitarios, por supuesto, el magisterio, amas de casa, esposas de dirigentes. Hay un grupo de sujetos que están saliendo a la esfera pública que no se puede pensar solamente desde el esquema del sujeto político tradicional. Entonces, esto es un tiempo después, pero el mismo proceso sigue en curso. En los 80, además, está surgiendo el problema de la informalidad, que es el gran debate que atraviesa la década. ¿Qué significa esta masa de trabajadores no asalariados, que, como decía Quijano justamente en los 60, quedaron expulsados de la estructura de clases como tradicionalmente se pensaba? Y ya sabemos que luego vino la nueva propuesta del neoliberalismo local a buscar hegemonizar justamente ese espacio. En fin, ese es uno de los grandes problemas que hay que el zorro tiene que encarar. Esto obviamente viene también vinculado con una crítica al partido tradicional, ¿no? Se tiene que pensar cómo articular a estas, no solo sujetos heterogéneos, sino organizaciones sociales de muy diverso tipo. Entonces, eso supone también repensar lo que hoy se entiende como sociedad civil. Y digo que hoy, porque en ese momento la idea de la sociedad civil no era la idea liberal de la sociedad civil, era la idea del movimiento popular, ¿no? Es decir, y esto es justamente lo que evidencia nuevamente la influencia de Gramsci en este grupo de intelectuales, ¿no? No una sociedad civil como un espacio ciudadano de contrapeso al poder del Estado, ¿no? Una concepción que se hizo corriente bajo la dictadura de los 90 y que cambió su sentido gramsciano inicial, sino que estamos hablando de una sociedad civil entendida como organizaciones populares surgidas a lo largo del siglo XX en el país, reforzadas durante los años 60 y 70. Entonces, sociedad civil es movimiento popular, organizaciones sindicales, estudiantes, mujeres, campesinos, servidores públicos, sectores medios, profesionales, etc. Por eso dice de Gregori, la complejidad de la estructura política del país y la densidad de la sociedad civil colocan el eje de la estrategia para la conquista del poder en la construcción de la hegemonía cultural, moral y política en la sociedad. Entonces, lo que se busca es reenfocar la estrategia política para reconocer que, dice nuevamente, en el Perú actual no se puede tomar el poder del Estado si no se conquista antes la sociedad. Y eso creo que es una idea que nos ayudaría muchísimo a pensar el presente. Entonces, ahí hay una redefinición de cómo se entienden los sujetos políticos, y ahí también de Gregori planteaba que había que repensar el mito, ¿no? Esta idea de Mariátegui, ¿no? El mito, pero ahora pensarlo como un mito del autogobierno, profundamente democrático, de una liberación integral, dice. Entonces, todo esto lleva a que, frente a la concepción tradicional
de la política en el marxismo, comience a abrirse el paso una discusión sobre la política como una práctica en la vida cotidiana, ¿sí? Donde en la vida cotidiana se va a poder anclar un proyecto socialista que convoque y mantenga articulada a la población. Entonces, me he detenido en este texto, en el tercer editorial, porque creo que es uno de los momentos en la lectura de la revista que expresa mejor la propuesta de los intelectuales del Zorro. Pero al mismo tiempo nos permite comprender esta búsqueda de la revista por vincular el comentario a la coyuntura, la investigación en humanidades y ciencias sociales, el análisis cultural, justamente porque es parte de una franja de la izquierda socialista que está repensando cuál es el lugar de la cultura en la construcción del socialismo, ¿no? Ahora estoy próximo a publicar un libro, por ejemplo, sobre las artes y la gráfica en estas décadas, y es muy curioso cómo, a diferencia de otros países en la región, los partidos de izquierda de los 60, ni el PC Unidad, ni los maoístas, ni los foquistas cubanos, tuvieron ninguna publicación relevante sobre el papel del arte en la construcción revolucionaria. Y es muy curioso, en todos los países vecinos eso se dio, aquí no. Y habría que pensar justamente por qué es casi inexistente esa reflexión sobre la cultura en las organizaciones de izquierda en los años 60 y 70. En los 80 es otra cosa. Es casi que se da un giro y se plantea que la cultura, ante todas las derrotas, la cultura es algo así como la salvación. Y en lo que muchas veces se ha quedado el marxismo, inclusive a nivel global, como dice Terry Eagleton, de los 80 en adelante. Y quiero terminar simplemente con fijarnos en una cuestión que me parece que es una discusión importante que hay que tener, que es que muchas veces el Zorro de Abajo se ve, como decía, como expresión de la crisis, renovación del marxismo, pero se ve como si hubiese sido un abandono del marxismo y un abandono del proyecto socialista. Y me parece que leyendo la revista esto no es así, ¿no? Me parece que ahí hay otra cuestión que tiene que ver con cómo desde los años 90 en adelante se fue repensando la propia historia de la izquierda peruana, ya con la sombra de Sendero encima, y teniendo que intentar todo el tiempo plantear que el marxismo fue criticado muy tempranamente, que fue dejado de lado, que ya no había nada, no había ningún punto de contacto entre las propuestas de esta franja de la izquierda y el planteamiento senderista. De hecho, también es uno de los ejes de debate con los libios, tal vez Eduardo puede decir algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando uno lee esta revista, uno ve que, al contrario, lo que hay es una redefinición de un grupo de intelectuales de Izquierda Unida dentro del marxismo, dentro de la tradición marxista y apostando por el socialismo de forma absolutamente abierta, ¿no? Entonces, me gustaría que no se piense tanto el Zorro, o no se haga antes de leer, digamos, como una revista que nos lleva de la revolución a la democracia, como lo plantean al inicio algunos de los actores de la revista, sino que habría que pensar cómo se redefine la revolución en el contexto cambiante de la democracia que se establece el año 80. ¿No? Acá no hay ninguna renuncia a la noción de revolución, hay una redefinición y una disputa por su significado. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Gracias, Mijail. Efectivamente, la revista dio espacio poco a las mujeres, como se ha dicho. Pensaba en Carmen Ollé, que es una gran poeta que tiene un poemario estremecedor, Noches de Adrenalina, en el año 81. O Carolina Carlesi, que escribió sobre las de Huacho, sí, pero tienen un nombre. No son las vivanderas, sí, pero tiene un nombre, ¿no? La lucha por las 8 horas en Huacho, ¿no? Entonces tiene un texto muy interesante, poco difundido, la verdad. Entonces es eso, es darle espacio a mujeres, y se pregunta, ¿no? En el libro si había espacio para el feminismo. Sí, había un poco, dice Sinesio y Alberto cuando hacen la pregunta, ¿no? Y efectivamente en esta revista se junta dos generaciones, porque Sinesio es mucho mayor, Carlos Iván está como en el medio, y Alberto es un poco más joven, ¿no? Entonces, es interesante porque lo que los unía más que la generación era este proyecto político en disputa, por así decirlo, con
con Márgenes, ¿no? Que es la siguiente. Bueno, aunque decían que se llevaban bastante bien y además eran muy amigos, y me consta, eso también quería decirlo, ¿no? Es para mí muy emocionante pensar en que muchas de las personas que están, por lo menos en el Sordo de Abajo, son personas con las que yo pude crecer, ¿no? Y escucharlas muchas veces en mi casa, y eso fue un privilegio muy importante para mí. Entonces, pero efectivamente había amistad, pero también había debate, ¿no? Y de eso creo que los va a hablar Eduardo. Eduardo Cáceres va a presentar la ponencia Márgenes o la persistencia de la utopía. Bachiller en Filosofía por la Universidad Católica del Perú, con estudios en Maestría en Filosofía por la Universidad de San Marcos y de Salud y Desarrollo Humano por la Escuela de Salud Pública de Harvard. Como cofundador de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, fue parte del comité editorial de la revista Márgenes. Ha sido asesor del equipo regional de Oxfam para América Latina y director de la Asociación Pro Derechos Humanos, en la cual sigue siendo parte de su comité directivo. Bien, ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa de este conversatorio y sobre todo felicitaciones por la iniciativa de digitalizar estas revistas y ponerlas en circulación. Realmente es una cosa extraordinaria la que están haciendo, porque creo que están contribuyendo a algo que está muy en debate hoy día en el Perú, ¿no? Es a mantener la memoria histórica de lo que somos. Y nosotros somos estas revistas, somos estas ideas que están aquí planteadas, como somos también el informe de la Comisión de la Verdad y como somos como somos Amauta, ¿no? En general, o sea, creo que es muy valioso esto de ponerlas a disposición y facilitarnos con un simple clic volver a ver estos productos culturales que son expresión de una época y de colectivos al interior de la época, ¿no? Y creo que hay que marcar esas dos características por delante, ¿no? Estas revistas son imposibles, como Amauta es imposibles en el Perú de los 20 y el mundo de los 20. Estas revistas son impensables, imposibles sin el Perú de los 70, de los 80, ¿no? Y sin la emergencia, la aparición al interior de ese panorama de colectivos, ¿no? Que se fueron articulando. Por eso es muy importante el tema de la generación, y es un tema de Márgenes, ¿no? Es un tema que va a estar en Márgenes en varios números. Si no me equivoco, creo que justamente en el primer número hay un artículo de Gustavo Buntix, La Utopía Perdida, tema que nos convoca hoy, la utopía, y el segundo artículo que aparece mencionado en la carátula es de Flores Galindo, La Generación del 68. Y esos lazos generacionales son sumamente importantes, ¿no? Porque permiten, ¿no? Esto que Gabriela ha mencionado, estas amistades que trascienden. Beto era muy amigo de Tito y estaba en las dos revistas, ¿no es cierto? Y en los debates políticos muchas veces contrapuestos, ¿no? Y así podríamos hacer alusión a muchas otras amistades, porque yo creo que hay una, quizás no explícita, conciencia generacional que nos permite conversar, dialogar, polemizar, incluso pelear a veces, ¿no? Pero siempre queda algo que nos va a llegar a reencontrarnos en el siguiente episodio. Y cosa que yo lamentablemente no veo en otras generaciones. Bueno, yo creo que este es brevemente, Márgenes no es una revista solamente, ¿no? Tampoco es el órgano ¿no es cierto?, de un partido, de un grupo, pero es la expresión de un colectivo que se denominó SUR, Casa de Estudios del Socialismo, tiene un logo muy bonito, dicho sea de paso, estábamos comentando acá con otros de los fundadores de SUR, dicho sea de paso, ¿no? Que comenzó en una conversación en una cafetería aquí en la universidad vecina, ¿no? La cafetería de Letras. Estaba Gonzalo, Tito, estaba Buntix, ¿no? Estaba Peter, creo que Reinaldo, creo que no, estuve yo, no llegó ese día, así es. Conversamos, bueno, ¿qué hacemos? Que el país está como está, año 85, 86, más o menos, ¿no? Ya había sido electo Alan García, había generado este desconcierto inicial que duró muy poco, pues porque rápidamente García decantó qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y en particular el tema de la masacre de los penales fue un tema decisivo en la maduración, en el perfilamiento de la identidad política
generacional y de este colectivo en particular, ¿no? Creo que, por ejemplo, la masacre de los penales explica la presencia en el colectivo de alguien que teóricamente estaba distante de nosotros, de los demás, que Gonzalo Portocarrero, si bien tiene una formación de origen marxista muy fuerte, textos extraordinarios sobre Marx, y en ese momento tenía una matriz teórica más amplia, digamos, ¿no? Era un liberal, como ha dicho acá Peter, ¿no? Pero un liberal progresista, pero moralmente muy motivado, ¿no? Y esa convicción moral lo llevó a decir, este es el grupo con el cual me identifico porque estos están en una lógica de crítica intransigente, el tema de derechos humanos, etc. Todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces ese es el origen, ¿no? El colectivo, surcas al del socialismo, márgenes como expresión del colectivo. Yo, por ejemplo, en los primeros, si no me equivoco, en los primeros números, yo no era parte del comité editorial de la revista, por ejemplo, pero sí era parte del Sur, ¿no? Y Nelson no era parte del Sur en ese momento, pero sí estaba en el comité editorial de la revista, después se incorporó al Sur, ¿no? Y siempre se buscó que la revista fuese más allá de ser simplemente la expresión del colectivo solamente, ¿no? Y hay una serie de colaboradores aquí que se van a ir incrementando con el pase del tiempo. El primer número de la revista es de marzo de 1987, ¿no? Como digo, es muy importante siempre la ubicación temporal, ¿no? Marzo del 87. Como esta era una revista que demoraba en salir porque se ponía de acuerdo el comité editorial, etcétera, y de no haber sido, como bien decía Gonzalo Portocarrero, por esta persona que nos incriminaba cotidianamente, Maruja Martínez, se hubiese demorado mucho más en salir todavía, ¿no? Pero Maruja era la bolche del grupo, estaba detrás de la gente. Las dos Marujas, dicho sea de paso, ¿no? Tampoco estaba acá en el primer comité editorial, pero luego se incorpora Maruja Barri, que era otra de las personas que ponía orden en este colectivo, un poco diletante a veces, ¿no? Bueno, entonces, marzo del 87, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? El 86, en junio, vuelvo al episodio, la masacre de los penales. Estamos en el segundo año del gobierno de García, comienzan los problemas económicos, pero ya está clara el decantamiento entre Izquierda y García, ¿no? Que en un primer momento, en julio del 85, pues había cierta confusión. Bueno, y a partir de ese momento la revista va a tener una periodicidad, yo diría, intenta tener una periodicidad semestral. Cuando no lo logra, apela al conocido recurso del número doble, ¿no? El número doble se produce cuando te has atrasado tanto en el número que ya tienes que sacar el otro, le añades un poco de páginas de artículos, el número doble, ¿no? Entonces, ¿no? Hace pasar peor el retraso. Bien, como esta es una reunión para, espero que cumpla su objetivo, provocar a quienes están aquí, a quienes nos pueden estar siguiéndonos, a ver las revistas, yo simplemente no voy a hacer un comentario del contenido de la revista, pero quiero hacer notar, justo lo comentaba acá con Peter, y él me hacía recordar el hecho de que él fue el que escribió este editorial, no sé si se presenta como editorial, se llama así, editorial, ¿no? Que leo simplemente un párrafo largo, ¿no? ¿Cuánto hace que los intelectuales de izquierda dejaron de pensar en la utopía, en la estrategia, en la urgencia de un proyecto colectivo? ¿Desde hace cuánto la palabra política pasó a significar estrechamente aquello que se hace en las altas esferas del Estado? ¿Cuándo se decidió que el pragmatismo era sensato y que el escepticismo demostraba buen gusto? Creo que suenan contemporáneas las preguntas, ¿no? Peter piensa que quizás te exageramos en ese momento. Estábamos muy bien en ese momento. No sabíamos lo bien que estábamos. Pues ya había esta preocupación, ¿no es cierto? ¿No? La política solo en el Estado, ¿no? Gente que no tiene utopía, que ya en lo colectivo pasa a un segundo plano. En fin, el texto está ahí y tiene una cita muy buena de un texto de Nelson Manrique que yo lo he usado muchas veces en todas estas décadas, ¿no? Que decía que en la segunda mitad de los 80, en el Perú, coexisten el partido reformista históricamente más importante de Latinoamérica y en el poder, o sea, el APRA, la izquierda legal de mayor presencia política, o sea, Izquierda Unida, y la guerrilla más fuerte de América del Sur, o sea, SENDER, ¿no? O sea, en el Perú de la segunda mitad de los 80 tenías el partido socialdemócrata más grande del continente
más radical verbalmente, al menos en sus primeros meses. Izquierda Unida, que era una izquierda bien izquierda, de los 6 partidos, 5 eran marxistas-leninistas, ¿no es cierto? Y el sexto, que era el de Montt, más o menos, ¿no? Ya tampoco nos hacía muchas ascuas de estar con nosotros, ¿no? Y tenía ese sendero. Todo eso conviviendo en un escenario en el cual, como después decía Nelson, difícilmente se vislumbraba un desenlace en el corto plazo. Y efectivamente eso duró varios años más, hasta Fujimori, el 90, el 92 y todo lo que viene luego. Bueno, en fin. Entonces, ese era un poco el clima, esa era un poco la composición. Los temas son muy similares a lo del Zorro, esa preocupación fuerte por lo cultural. Aquí teníamos la suerte de contar con Gustavo Buntix, ¿no? Que nos introdujo toda la estética alternativa urbana, Sarita Colón, el grupo Huayco, y algunas exageraciones, como era propio de Gustavo Buntix en esos años, y sigue siéndolo según parece, ¿no? Peter Elmore era nuestro contacto con el mundo literario, ¿no? Con todo lo que se venía, Peter trabajaba muy cerca del grupo Yuyascani, ha colaborado en varios de los guiones históricos del grupo Yuyascani, entonces era una conexión muy viva a la que podíamos tener vía Peter con esta producción cultural, literaria y teatral, ¿no es cierto? Y bueno, y cada uno traía lo suyo, ¿no? La mayoría de las ciencias sociales, el caso de Gonzalo, una relación con lo que estaba apareciendo nuevo en las ciencias sociales, los nuevos limeños, entonces trabajo sobre el grupo Tempo, un grupo de investigación de ciencias sociales de la Universidad Católica, que hizo un trabajo muy serio, muy innovador sobre mentalidades, ¿no? Porque justamente eran mentalidades, ¿no? Tempo, mentalidades populares, y uno de sus productos fue este libro, Los Nuevos Limeños. Yo era un poco en contacto con el mundo político y intentaba también jalar un poco de la filosofía, pero estaba más tironeado por la política en esos años, ciertamente. Y entonces todo eso se expresaba en una revista que era muy densa, a diferencia de el Zorro, que buscaba tener un formato de revista, ¿no? Y eso lo hacía más legible. Márgenes se parecía más a una revista académica, artículos de 25, 30 páginas, muchos de ellos con todos los requisitos, ¿no? La cita tiene página, en el tipo correspondiente, etcétera, ¿no? Y efectivamente se publicaron cosas que, por ejemplo, capítulos de investigación, pero siempre en esta lógica de buscar vincular eso con los debates y con la discusión del presente, ¿no? Yo no voy a hacer, como dije, una reseña, sí voy a mencionar dos cosas más concretas sobre la revista. Cuando la ojeen, por favor, después de ver la carátula y ver el índice, vayan a las últimas páginas a ver las crónicas de actividades de Sur. Y no lo digo con orgullo, pero no lo digo como que haya sido nuestra gran obra, porque así eran las cosas en esos años. Es impresionante la cantidad de cosas que se hicieron, que no solo hicieron este colectivo, que se hacían como trabajo político-cultural en aquellos años, ¿no? Justamente en este número 1 al final se da cuenta de que en los meses de noviembre y diciembre, en el Teatrín de la UNI, que en ese tiempo el rector de la UNI era José Ignacio López Sonia, que después tuvo una relación larga con Márgenes también, se hizo un seminario sobre marxismo contemporáneo, de 20 sesiones, ¿no? Marxismo occidental, ¿no? Y ahí están todos. Está Lucas, está Gramsci, está Benjamin, está, por supuesto, Mariate, en fin, ¿no? Y con invitados de los más diversos, y tuvo una concurrencia realmente importante, ¿no? La que logramos en eso. Y así podrán ver en los distintos ejemplares, ¿no? Reseñas de actividades, además que buscaban, en una cosa que no era rara, o sea, porque también lo tenía el colectivo El Zorro, tenías una identidad muy clara, muy fuerte, pero podías dialogar y polemizar con otros, ¿no? Entonces, en varias de las presentaciones del libro estuvo Richard Webb, por ejemplo, lo recuerdo, estuvo Richard Webb. Nosotros tuvimos un seminario junto con mi querido amigo y compañero José Carlos Bayón, que debe estar hablando de Aristóteles o Marx en la Facultad de Letras, un seminario después del 90, unos seminarios repensando el Perú, ¿no? En el cual uno de nuestros principales interlocutores, al menos el más rico para el diálogo, fue el grupo de estos jóvenes liberales, eran Amají, o sea, Federico Salazar, Jerzy, y que está en el comercio ahora, ¿cómo se llama? El Ghibellini. A esos tres los tuvimos en Márgenes, en Sur, perdón, discutiendo sobre el liberalismo del Perú, ¿no? Y los tres eran muy críticos de si existía o no en el Perú una real tradición liberal. Pero en fin, entonces ese tipo de actividades están reseñadas ahí, ¿no?
en la sección final de la revista. Por eso, cuando ojeen la revista, aparte de ver los textos, que muchos de ellos son muy, muy actuales, la gama de temas, siempre hay la presencia de mujeres muy limitada, pero hay varios textos muy buenos sobre, y hay un número en particular que lo coordinó Maruja Barri sobre feminismo. Hay un número en particular sobre feminismo, sobre mujeres. Inés García también escribía cosas en esa óptica. En fin, eso como primera cosa. Pero lo que yo quería llamar la atención, porque creo que es un tema pues tremendo, y ahí tuvimos un producto que a mi manera de ver es importante. El número doble, justamente, 5-6, el número 5-6 es sumamente importante porque creo yo que recoge el debate más serio, profundo y descarnado que se ha dado en el Perú sobre la violencia, a partir de un texto de Nelson Manrique que se llama La década de la violencia, que sería impublicable hoy día, ¿no? Porque dice, esto de hablar de Sendero como terrorista no lo lleva a ningún lado, analicémoslo como un fenómeno político y examinemos sus raíces sociales y su estrategia, y hace un análisis marxista muy fino de Sendero, ¿no? En todas sus dimensiones, base social, estrategia, alcance, perspectivas, etcétera, ¿no? Y obviamente una lógica crítica a Sendero, desde no de una crítica ni moralista ni liberal, sino marxista, ¿no? Y genera un debate, porque hay ahí 4 comentarios. Está César Rodríguez Rabanal, un psicoanalista, también cercano, amigo nuestro en aquellos años, que había participado, porque era de origen aprista, en la comisión Vargas Llosa, ¿no? Perdón, en la comisión de los penales, en la comisión que hubo después de los penales, no la de Uchurajay, sino la de los penales. César Rodríguez Rabanal, y en ese momento estaba distanciado de Ana, por supuesto. Participa Rodrigo Montoya, participo yo también, y participa Carlos Iván de Gregorio, para que se vea un poco ¿no? Entonces, ese debate sobre la década de la violencia, y ese texto y esos textos, realmente yo creo que fueron la aproximación más seria que se intentó hacer al tema, desde una óptica marxista, de teoría crítica, etcétera, por encima de consideraciones o moralistas o liberales, que bueno, son legítimas por supuesto, pero no son las que expresaban mejor. Y curiosamente, este debate sobre la década de la violencia está acompañado de otros textos, 4, que tocan aspectos colaterales del asunto. Un texto de Flores Galindo que se llama Demonios y Degolladores, otro de Hugo Salazar sobre teatro y violencia, otro de Tomás Escajadillo, que el título no dice mucho, literatura neoindigenista, pero en realidad a quien se refiere con ese artículo de literatura neoindigenista es a este narrador Hildebrando Pérez Barancas, senderista, ¿no? De los ilegítimos, en sus comentarios sobre los ilegítimos, un literato de calidad, militante, dirigente de Sendero Luminoso, que creo terminó muriendo en un enfrentamiento, uno de los que se había fugado de la cárcel, ¿no? Con el Lagos y otros, y un texto de Edward Said, este importante intelectual árabe, egipcio, creo que es de nacimiento, palestino, Edward Said, que es muy interesante. Anoche lo estaba releyendo, porque es un análisis del terrorismo islámico, escrito en 1987, ¿ya? O sea, 13 años antes de las Torres Gemelas, ¿sí? ¿Por qué es que en ese mundo pueden germinar y desarrollarse proyectos políticos de corte terrorista? Entonces, es todo un número en el cual el tema de la violencia es tratado de manera multidisciplinaria, en un enfoque que convoca en lo nacional con lo internacional. Bien, eso como otra provocación a la visita del texto. Y Márgenes llegó hasta el número 17, ya los últimos números fueron anuales, incluso algunos de ellos bianual, ¿no? Es un texto que tiene artículos de homenaje. Hay uno que compartimos con Peter, o sea, yo escribo uno y Peter otro, sobre Tito Flores, y otro que comparte Beto y Bruno Reven sobre Inés García, que había fallecido también recientemente. Una serie de artículos sobre tecnología y culturas, ¿no? William Rowe escribe ahí, un gran amigo nuestro. Este es el número 17, ¿no? Ya esto es el año 2000, probablemente, ¿no? Hasta ahí llegamos. Entonces, pero en el ínterin, termino con la anécdota, no sé si Peter estuvo presente, en el ínterin Sur ganó el premio a la mejor editorial peruana, ¿no? Sí, sí, Peter estuvo.
había un premio, Juan Mejía Vaca se llamaba el premio, que premiaba el mejor libro del año y la mejor editorial del año. Lo presidía Jaime Cisneros, o sea que no tenía ninguna influencia sobre el jurado. Y ganamos el premio a la mejor editorial por los libros y por la revista, ¿no es cierto? Y ganó legítimamente la edición que había hecho, creo que para el Fondo de Cultura Económica, Franklin Peace, de la nueva crónica y buen gobierno de Juan Poma de Ayala. Y la ceremonia de premiación fue en el auditorio de la Municipalidad de San Isidro. Fue con el alcalde de San Isidro y una señora que era la maestra de ceremonia, ¿no es cierto?, que cuando leyó esto de Sur, Casa de Estudios del Socialismo, se atragantó, ¿no? No podía pronunciar bien la palabra socialismo, pero cometió el error de su vida, el cual le causó mucha risa, cuando al anunciar el ganador del mejor libro del año, invitó al señor Guamán Poma de Ayala a subir al estrado para recibir el premio. Entonces, Franklin, con muy buen humor, subió, nomás no está Guamán Poma, pero estoy yo en su plato. Recibe el premio, ¿no? Y el alcalde después se sonrojó, fue un bochorno total. Pero en fin, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces creo que vale la pena, le invito, y ojalá esto que estamos haciendo ahora provoque no solo a esto, a revisar todas estas revistas, ¿no? Para tratar de reconstruir una época a la cual no vamos a volver por razones obvias, ni queremos volver tampoco, ¿no es cierto? Pero que nos puede dejar algunas pistas para explorar, reencontrarnos con algunos colectivos, y eso sí creo que es valioso, ¿no? Y intercambiar con estos colectivos, ¿no? Y alimentar entonces nuestros proyectos actuales, ¿no? En función de esta dimensión. Y creo que no es casual que por lo menos las 4 revistas que estamos hoy, de las cuales estamos hablando hoy, están conectadas por esto gaseoso, pero muy fuerte, aunque difícil de definir, que podemos llamar generación. Son revistas de una generación, creo que Jano es un poco mayor que nosotros, pero lo conocimos, conversamos con él, algunas veces nos trató de captar también algunos, ¿no? En fin, esa historia sería interesante, dicho de paso, comentarla. Y otros ya éramos mucho más coetáneos, ¿no? Compañeros de carpeta incluso, ¿no? Compañeros de carpeta, de colegio. Yo siempre he insistido mucho en la importancia de la formación escolar en la constitución de esta generación. Invito a que se revise entonces, cuando revisen Márgenes, revisen su contenido y revisen esta reseña de actividades. Y como digo, no porque hayamos sido gran cosa haciéndolas, sino porque era lo que se hacía, ¿no? Había que hacerlas, porque había un esfuerzo por hacerlas, pero no era tan difícil organizar una universidad libre, como de hecho la tuvimos año y medio en la Federación Gráfica, ¿no? Con distintas personas. Bueno, hasta ahí, gracias. Gracias Eduardo. Efectivamente, Maruja Martínez tiene Sur publicó sus memorias, que son de las pocas memorias que tenemos de una mujer de partido, ¿no? De izquierda, y entonces yo creo que efectivamente eso me hace pensar en que el siguiente esfuerzo del CEDOC debe ser editar algunas revistas, bueno, memorias sin duda alguna, y también otras revistas publicadas por feministas, ¿no? Ahorita en la biblioteca hay una exposición sobre revistas dirigidas por mujeres, todavía no la he ido a ver, del siglo XX. Voy a luego traerle algunas sugerencias porque creo que es importante, ¿no? Muchas organizaciones feministas publicaron diversas revistas en los años 80 también, porque el movimiento feminista fue muy fuerte, como fue también fuerte el movimiento de mujeres populares también en las calles de Lima, ¿no? Bueno, vamos a concluir esta mesa con la presentación de Peter Elmore, que nos va a hablar de El caballo rojo, poética, política y pasión. Él es licenciado en literatura por la Universidad Católica y PhD en literatura latinoamericana por la Universidad de Austin en Texas. Fue parte del comité editorial de la revista El Caballo Rojo y actualmente es director del Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Boulder, Colorado, donde dicta la cátedra de literatura hispanoamericana. Es un prolífico novelista, periodista, crítico literario y autor de múltiples ensayos como el recientemente celebrado Los juicios finales, cultura peruana moderna y mentalidades andinas. Bueno, muchas gracias. Tanto Eduardo como yo somos
testigos y participantes de nuestros proyectos, los otros dos compañeros que son de otra generación, afortunadamente para ellos, ¿verdad? Tienen mucho camino por delante, nosotros tenemos algún camino por detrás, más bien, ¿no? Pero bueno, quiero hablar sobre el caballo rojo, precisamente antes de empezar, había estado conversando con Eduardo y Eduardo me decía que él en alguna oportunidad había estado hablando en una conferencia sobre la marcha de los Cuatro Suyos. Y esta referencia había resultado críptica para varios de los oyentes que eran muy jóvenes y que la marcha de los Cuatro Suyos, que ha sido parte de nuestra experiencia vital, política, pues no era parte de la experiencia vital y política ni tampoco de la memoria de ellos, ¿verdad? En otras épocas yo no hubiese tenido que hacer una introducción sobre qué cosa fue el caballo rojo, ¿verdad? Pero ahora es absolutamente indispensable porque el caballo rojo empezó en los años 80. Para nosotros el caballo rojo terminó cuando Toño Cisneros decide que el equipo se retire en un momento en el que el director del diario era Ricardo Lex, con el que tuvimos una desavenencia que no se pudo resolver, ¿verdad? Entonces en ese momento decidimos cortar y partimos, pero siguió saliendo la revista con el nombre del Caballo Rojo, pero para mí, por que trabajé en el caballo con Toño y porque el caballo en realidad en gran medida es creación de Antonio Cisneros, ¿verdad? Tiene que ver con algo que decía Giovanni sobre la importancia que la izquierda le comenzó a dar a la lucha cultural, ¿verdad? A la actividad cultural. Cuando se funda, digamos, el diario de Marca sale de la revista Marca, del semanario Marca, se forma el diario de Marca, se junta gente de izquierda y se decide sacar un diario, ¿verdad? Y este diario tiene que tener un semanario, y ese semanario, ese dominical, es el Caballo Rojo. Entonces le proponen a Toño Cisneros que haga un semanario, un dominical. Y él se le ocurre utilizar le gustan estas imágenes, no son metáforas, el caballo rojo en realidad no es metáfora de nada, le gusta la imagen del caballo rojo, ¿verdad? Como algo que tiene que ver con un espíritu vital, radical, juvenil, como algo que tiene empuje y que quiere llegar lejos, que quiere trotar, y cuando no trotar, correr, ¿verdad? Entonces se le ocurre ponerle de nombre el caballo rojo, y tiene una amiga, la escultora y dibujante Cristina Gálvez, y le pide a Cristina que le haga el logo, y ahí está el logo, que es un logo muy lindo, ¿verdad? El que identifica a el caballo rojo. Y esta anécdota tiene que ver mucho con la manera en que se hizo el caballo. Hablabas tú antes de las mujeres. Hace poquísimas semanas han muerto Rosalba Oxandabaran, que era una presencia fundamental. Ella no solamente hacía la crítica de cine en el caballo rojo, ella era parte importante de nuestras tertulias, de nuestras conversaciones, del diálogo, porque el equipo del Caballo Rojo en realidad no tenía una posición política, de izquierda clara, pero no tenía programa ni tenía plataforma, a pesar de que la otra gente de izquierda, la izquierda, pero ahora, bueno, como ustedes saben, es una izquierda que estaba dividida en varias siglas, ¿verdad? Y entonces a todo el mundo lo identificaban como un grupo, ¿verdad? Y a nosotros nos identificaban con VR, con Vanguardia Revolucionaria, no arbitrariamente, hay que decirlo, porque la persona que, junto con Toño Cisneros, la persona que fue fundamental para la existencia del caballo fue su editor, Lucho Valera, que después fue director de una revista estupenda, Libros y Artes, la revista que él dirigió por 15 años para la Biblioteca Nacional. Y Lucho era, pues, o sea, realmente era un militante de VR, ¿no? Pero nosotros en verdad no pensábamos en esos términos, y cuando tú dices lo de generacional, de verdad lo que hay una identidad y una sensibilidad generacional. Y efectivamente, yo creo que el caballo respondía a una identidad generacional, pero la generación no estaba definida solamente en términos de edad, sino de una actitud que era sobre todo una actitud antiautoritaria. Ninguno de nosotros, por ejemplo, para nosotros, el gran acontecimiento revolucionario de los años 60 había sido el mayo del 68 parisino, ¿verdad? Y eso era algo que, digamos, en la imaginación colectiva, esa había sido como una gran fiesta de la imaginación, una gran fiesta de la rebeldía,
y una gran manifestación de cómo los jóvenes podían desafiar al sistema, ¿no? En el caso de algunos, yo, por ejemplo, que tenía 21 o 22 años en ese momento, eso estaba como en otro momento. Para otros, como Toño, como Lucho, como Rosalba, eso estaba muy presente en su memoria afectiva, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto que creo que es importante recalcar, ¿verdad? El hecho de que éramos de izquierda y de izquierda, de la única izquierda que existía realmente, que era la izquierda radical, pero profundamente antiautoritarios. Y eso nos generaba tensiones, ¿verdad? En el diario. Tensiones con las que se podía sobrevivir hasta que llegó un momento en el que ya esto no fue posible, ¿verdad? Nosotros realmente, digamos, no nosotros, Toño en particular no iba a estar aceptando directivas, ni tampoco que le impusieran artículos de amigos del director, así que hasta ahí nomás. Una cosa que tenía el Caballo Rojo y que creo que es importante recalcar es que, a diferencia de las otras revistas, que eran revistas teóricas o críticas de discusión, eran revistas para un público militante, para un público de izquierda. Ahora, ese público militante, ese público de izquierda no era pequeño, era un público de miles de personas realmente, ¿no? Entonces tú mencionabas el trabajo de Carlos, ¿verdad?, sobre la cultura política de izquierda en esos años, y efectivamente, o sea, el militante de izquierda, el simpatizante de izquierda, era una persona que, uno, siempre estaba leyendo algo, y dos, siempre estaba polemizando sobre algo, ¿verdad? O sea, como es básicamente la tesis de él en ese ensayo. Entonces, el Caballo también era parte de eso, también era, ¿no? Pero el Caballo no era fundamentalmente una publicación, un suplemento dominical para militantes. El Caballo Rojo, un poco para dar la cosa en contexto, el diario tenía su tiraje, no era un mal tiraje, tenía su tiraje de lunes a sábado, pero los días domingos nosotros hemos llegado a sacar 100.000 ejemplares. Eso es algo que ahora sería impensable para cualquier periódico, digamos, ¿no? Para el comercio, nosotros hemos llegado a sacar 100.000 ejemplares y sacamos 100.000 ejemplares en un número, un dominical, un suplemento dominical que dedicamos a James Joyce. Entonces, la idea de que eso pueda ocurrir ahora, ¿verdad?, es, ¿no?, pero dice mucho sobre lo que era el Caballo Rojo, ¿no es cierto? No había una cosa de que vamos a sacar, qué sé yo, el número especial sobre Neruda. No, era el número especial por un aniversario de James Joyce, un suplemento que salió lindo, con artículos sobre el Ulises, con artículos sobre dublineses, con artículos de época, porque Lucho Valera era un gran aficionado a la historia. Y no solamente en el caso digamos, había pasiones o intereses que reaparecían y ustedes cuando vean el Caballo verán que el Caballo tenía muchas cosas de actualidad, tenía entrevistas, tenía artículos sobre cosas que estaban pasando, tenía comentarios burlones sobre la actualidad, porque ese era otro elemento que no aparece con el Caballo Rojo, sino con una publicación hermana o prima hermana del Caballo, que era la revista Monos y Monadas. O sea, la gente de la revista Monos y Monadas, Carlín, Juan Acevedo, etcétera, todos ellos eran amigos muy cercanos, eran gente que venía al altillo, balcón que teníamos nosotros ahí en la avenida Salaberry, en el local del diario, y entonces era gente con la que conversábamos y nos reíamos por horas, ¿verdad? Entonces, una cosa que era bien, bien importante en la sensibilidad y la actitud del Caballo era no solamente la actitud digamos, ser ideológicamente antiautoritarios, sino también vitalmente, ¿no? O sea, y la forma de ser antiautoritarios creo que se expresaba en que nos reíamos mucho, había mucho humor. Y de hecho, algunas cosas del humor como que picaban y molestaban a gente de izquierda. Había una columna, que era una columna de chismes y bromas sobre dirigentes de izquierda, que se llamaba La Ventana Indiscreta. Y tanto Lucho como yo también, éramos muy aficionados a la novela negra. Entonces, y Marco Martos también, que era el que hacía esta columna de La Ventana Indiscreta, en la que Chandler, el detective, ¿no?, hacía
bueno, como en un pastiche del estilo de la novela de detectives, de la novela negra, hacía referencias a cuestiones internas de la izquierda en ese momento. Y luego otro compañero, Mito Tumi, tenía una columna, que era la columna de datos pequeños, de cosas, de actividades culturales, de lo que estaba pasando, que se llamaba El Bostezo del Lagarto. Y se llamaba así El Bostezo del Lagarto porque daba buenos mordiscos. Y también generaba, pero generaba muchísimo interés, generaba muchísima expectativa. Otro punto, y es que cuando ustedes vean la revista, verán que los textos no son textos cortos. No, contrariamente a la idea que otra gente en el periodismo, incluso en ese momento, en los 80, tenía, de que había que poner la foto grande, eso es lo que era el estilo de Caretas, ¿no? O sea, el fotón, ¿no? La foto grande y un texto más o menos corto. Toño pensaba exactamente en contra de eso, y entonces nosotros publicábamos lo que en jerga periodística se conoce como sábanas, publicábamos artículos largos, pero al mismo tiempo había un cuidado, un interés muy grande en la calidad gráfica, en la parte gráfica, ¿no? Las fotografías, los grabados, digamos. Toño tenía una colección preciosa de grabados, ponía grabados en la revista. Entonces la revista era como una fiesta visual también, ¿no? Era una cosa muy atractiva. ¿Qué puedo decir sobre la experiencia del caballo? Puedo decir también que sin un movimiento social como el que hubo en esos años, hubiera sido impensable, imposible, ¿no es cierto? Sin el San Marcos de la generación del 50, porque para el caballo también fueron muy importantes compañeros de generaciones anteriores, como Washington Delgado, como Paco Bendezú. Digamos, San Marcos es clave, es una de las vertientes que hace posible Toño mismo. Toño hizo su doctorado aquí en San Marcos. Toño era sanmarquino, porque lo expulsaron de la Católica, por firmar en ese momento algo que era motivo de excomunión, un manifiesto a favor de la Revolución Cubana. Esto es a principios de los años 60. Entonces lo expulsan y viene a San Marcos y se forma, se educa aquí en San Marcos en la Escuela de Literatura aquí. Y tiene una relación muy cálida, muy intensa con Washington, y Washington tuvo también una relación muy cálida y muy intensa con todos nosotros en el caballo. Paco Bendezú, Lucho Valera, el editor, era sanmarquino, estudió sociología en San Marcos. Entonces hay esa vertiente. Y luego la otra vertiente es la gente que venía de la izquierda de la Católica, ¿no? Esos son como las dos. Y luego, en el caso de Rosalba, la gente que también, que teníamos amigos que eran de otras partes, ¿no? Rosalba, que venía del exilio uruguayo, ¿no? Entonces, era un grupo bastante... en el que además no solamente la gente que escribía tenía un papel importante, también tenía un papel importante quien diagramaba. O sea, éramos un colectivo realmente, ¿no? O sea, Lorenzo Sores era el diagramaba, la revista era el responsable de la parte gráfica, era tan o más importante que cualquiera que publicara. Y la cuestión también de los colaboradores. O sea, todo el mundo quería colaborar en el caballo, y entonces era muy fácil conseguir artículos, conseguir entrevistas. Uno llamaba y la persona se sentía halagada. Y hay que decirlo, no solamente se sentía halagada, sino que además generosamente donaba su trabajo. Y con esto termino. Nosotros también, durante un periodo largo, donábamos nuestro trabajo, porque si bien el caballo se vendía bien, un periódico depende mucho de la publicidad, y un diario de izquierda tenía muy poca publicidad. Aparte de eso, tenía un manejo gerencial lamentable, deplorable. Entonces nosotros, cuando hemos salido del caballo, el día que Toño le dice a Ricardo Letts, bueno, hasta acá llegamos, no seguimos más, nos adeudaban 7 meses. Y hubiéramos seguido. Y hubiéramos seguido. Y no porque tuviésemos algo que nos hiciera especial. Esa era la actitud de todo el mundo. O sea, la gente hacía cosas de gran calidad, grandes. Y era porque se sentía que era parte de un movimiento significativo, porque se sentía que era parte de un movimiento importante, que teníamos algo que contribuir al país, y que teníamos una expectativa de transformación, de cambio, de revolución, que bueno, que nos animaba, que nos impulsaba, ¿no? Entonces,
Eso, los serios y los bromistas, todos estábamos de acuerdo, creo, en eso, ¿verdad? Compartíamos eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Peter. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas breves, por favor, porque estamos con la hora y queremos que nuestros participantes también puedan responder. Entonces, no sé si... A ver, una pregunta, dos... Ok, adelante. Sí, ¿quiere que le diga todo? Bueno, ante todo agradecer a los panelistas. Son muy interesante lo que han presentado. Yo quería hacer una breve pregunta, ya que estamos con poco tiempo. Más que todo sobre el concepto mismo de revista político-cultural. Entiendo de que tiene a grandes rasgos que ver con el uso político que le dan a la cultura, esos intelectuales que organizan las revistas. En ese sentido, yo quería consultarnos si se puede, por otra parte, de revistas culturales como tal, ¿no? O en todo caso, ¿de qué forma se podría considerar que se diferencia específicamente una revista político-cultural? Porque al menos yo entiendo pues que tal vez una tiene un fin más divulgativo, mientras que la revista político-cultural ya tiene que ver justamente con esos procesos que se hablaban, ¿no? El tránsito de la década de 1970 al 80. Entonces, no sé si por ahí quizá cada uno de los panelistas podría dar algún alcance, por favor. Eso sería todo. Gracias. Sí, buen día, gracias a los panelistas primero. Mi pregunta concreta era si pueden aterrizar un poco más en estas ideas prometedoras, un poco que mencionaron que pasaron por esas revistas, eran algunas ideas teóricas como Lincarri, como algo que, o sea, algunos debates que luego se retomarían y serían importantes, por ejemplo, el giro de Quijano hacia la autonomía, hacia otras formas de pensar la política, o ese texto interesante de Nelson Manrique acerca de los subalternos, ¿no? Que luego, digamos, a nivel internacional recién se va a recapitular mucho tiempo después, cuando él fue un antecedente bastante importante. Entonces, quizá una mirada internacional, un poco itinerante de las ideas también, ¿no? Si había reflejos quizá en Chile, la nueva izquierda de Chile, la uruguaya, algo de eso. Gracias. Buenas, sí. En todo caso, quizás brevemente para quizás el tema que nos corresponde con la idea de político cultural referente a esto, y principalmente estas revistas que expresan una socialmente concreta, desarrollada, teórica, discutida, pero también principalmente con difundir un debate del público. Entonces, a partir de la producción, ¿dónde terminó ese debate? ¿Se dieron debates más allá de los espacios de producción académica? Si hay alguna memoria o algún comentario sobre cómo es que finalmente la producción de este debate se dio en el público, ¿no? Para terminar, ¿nadie más? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿No? Ya. Bueno, voy a seguir el mismo orden por respeto a los testigos para que terminen ellos, los que han vivido este proceso, así que comenzamos con Yuri. A ver, bueno, que habían revistas del mismo corte en otros países, sí, había un montón, ¿no? Creo que fue Eduardo el que dijo que hay una cuestión generacional. Esa cuestión generacional en realidad cursaba completamente y en general a todo un espectro, ¿no?, que se alineaba dentro de lo que podría ser la izquierda, el marxismo. Pienso, si uno ve, por ejemplo, en geopolítica, ¿no?, varias de las traducciones que se hacen salen de unas revistas muy puntuales también de la época, ¿no? Está el pensamiento crítico en Cuba, está también hay Partisans en Francia, está la Montréal Review, que hasta ahora existe en Estados Unidos, ¿no? Hay varias que están ahí generando algunos debates o discusiones parecidas, ¿no? Incluso a veces pareciera que se debate también con ellas.
en algunos términos. Entonces sí había esa tendencia, ¿no? Por lo menos en la década del 70, ¿no? Ya no sé tanto en los 90 si eso se habrá continuado, pero sí había una serie de constelaciones ahí de revistas por todos lados, que a mí siempre me generaba la duda cómo rayos las conseguían, ¿no? Porque claro, no había internet, ¿no? O sea, el correo demoraba, ¿no? Cambiar el dinero era difícil, pero bueno, llegaban, ¿no? Lo de las revistas político-culturales y culturales, bueno, claro, hay una diferencia en torno a ello, ¿no? Pero me parece que, no tanto responder la pregunta, aprovechar para ir por otro lado, me parece que finalmente la izquierda también, ¿no? Se tiene que ver como un hecho de cultura en general, ¿no? O sea, no es que la izquierda solamente eran ideas, ¿no? Como por ahí se dijo, ¿no? Había esa imagen, ¿no? Había que leer, ¿no? Tenía su propio lenguaje, ¿no? Uno lee sociedad y política y es dura, ¿no? O sea, pucha, Aníbal en general, todos, ¿no? Son duros ahí a la hora de hablar, pero la gente entendía, ¿no? En ese momento no era pues nada muy... Claro, ahora se habla más del tema comunicativo, ¿no? Del receptor, el emisor, ahí la gente le entraba, ¿no? Sin miedo. Y entonces hay todo hay algo que envuelve finalmente, ¿no? A la izquierda en la política, en su práctica, ¿no? En los propios sujetos, ¿no? En cómo se conforman, ¿no? Que está ahí muy compenetrado, ¿no? Quizás sociedad y política sea la menos de cultura y política y sea la más política también por los años, ¿no? Por la hipótesis que ha planteado Mijaíl, ¿no? Que es cierto, curiosamente es en la década del 80, ¿no? Que en los pocos números del 80 que se empieza a abrir un poco a la hipótesis también de mirar lo cultural, ¿no? Pero a la par había otro tipo de publicaciones, quizás en un público más amplio, ¿no? Con otro tipo de intereses que eran netamente culturales, ¿no? Amaru, que luego va a dar luego va a derivar en la que hizo el gobierno de Velasco, que no me acuerdo cómo se llama, la que es de Salvador, Salazar Bondi, la que es de Salazar Bondi, la que dirigía, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Y luego va a esta plural, ¿no? Y luego va también a llegar a Hueso Húmero, ¿no? Y así se van a ir extendiendo, ¿no? Bien, a ver. ¿Qué cosa? Ya. Bueno, más que, de acuerdo con lo que ha dicho Yuri, yo plantearía una idea para pensar esa fórmula de lo político-cultural, que no es una cosa que el día de hoy se escuche tanto. Eduardo dijo, trabajo político-cultural. Dentro de los esquemas de los partidos, se asignaba de ese modo a las labores que se realizaban para difundir, propagandizar, convencer, persuadir, etcétera. Se usaban múltiples medios, ¿no? Teatro, música, poemas, gráfica, en fin, era en una categoría, el trabajo político-cultural. Como decía hace un rato, en el contexto peruano hay una especie de ausencia de una teorización específica sobre ese trabajo, a diferencia de Colombia, donde está el caso de Clemencia Lucena, la discusión argentina, Brasil, en fin, hay un montón de desarrollos regionales sobre qué significa el trabajo político-cultural, cuál es el arte, la gráfica, la visualidad propia que el socialismo debe difundir. En el Perú no pasó del mismo modo. Y sin embargo eran trabajos que se realizaban, ¿no? Ahí está la experiencia de Yuyachkani, por ejemplo, su temprana existencia como célula de vanguardia revolucionaria, hasta el año 78. En fin, pero la idea de lo político-cultural yo creo que está a la base de la época, ¿no? Un poco en la línea con lo que planteaba respecto del Zorro de Abajo. O sea, si uno mira los órganos de expresión de, como decía, de la nueva izquierda, donde yo ubicaría también a Sociedad y Política, en la misma línea, ¿no? Y es una publicación que está más cerca de los 60 y tempranos 70 que de lo que pasa en los 80, uno efectivamente encuentra que se trata de ideas que están orientadas principalmente a formar y a alimentar debates. Mientras que desde fines de los 70 en adelante, a eso se añade la idea de informar, ¿no? De informar, de dar cuenta de la actualidad. Amauta, por ejemplo, del 78, no la de Mariátegui, no es una revista político-cultural, es un semanario político, que tiene eventualmente notas sobre cultura, sí. Pero el año 85, cuando hablamos del Zorro de Abajo, estamos hablando ya de un momento donde una franja
de la izquierda socialista ha repensado la noción misma de cultura, ¿no? Antes cultura era eso que hacen algunas personas para que la gente se convence y sea parte de los partidos y jalar gente. 10 años después, de nuevo, situándonos en la experiencia de lucha política de esos años, en las varias derrotas, impases políticos, etcétera, comienza a haber un convencimiento de que había un trabajo más importante que hacer a nivel de la práctica cotidiana, que llamamos cultura. Entonces, no es extraño que se llamen revistas políticas culturales muchas de estas. Si uno mira, por ejemplo, las revistas de tarea, ¿no?, uno va a encontrar que Gramsci es uno de los que explica por qué la izquierda comienza a hablar de lo cultural. Gramsci tenía pues frases famosas, lemas, no todo el mundo es filósofo, ¿no? La idea de la educación popular se inspira muchas veces en Paulo Freire, Gramsci, etcétera. Pero Gramsci se vuelve una especie de norte para una buena parte de la izquierda de los 70 y 80, también con debates, no visto de una sola forma, ¿no? Pero cuando llegamos a los 80, como decía, el discurso parece hablar de lo político-cultural, y después de la dictadura de los 90 parece que la izquierda se confina a lo cultural, inclusive. Se le va la idea de político-cultural y nos quedamos con un discurso de hay que batallar en la cultura porque no queda otra. Y es un poco de lo que hay que empezar a recomponerse, a repensar, ¿no?, qué pasó con este periodo en particular para que, como ha dicho Peter, se pudieran vender 100.000 ejemplares de un número del Caballo Rojo sobre James Joyce, ¿no?, que es una cosa muy particular, muy única, creo yo. Sí, bueno, claro, toda intervención cultural va a tener efectos políticos, ¿no? Sean explícitos o no, o sea, hueso húmedo, al final de cuentas, de alguna manera mueve sensibilidades y genera actitud. Pero hay cosas que explícitamente quieren producir un efecto político y eso sería lo político-cultural. Ahora, ¿hasta dónde el efecto político? Ahí viene un poco las fronteras, ¿no?, entre lo partidario y lo no explícitamente partidario. Y creo que las revistas de las que estamos hablando aquí cuidaron bien esa frontera en general, ¿no? Cuidaron bien esa frontera. Buscaban producir un efecto político en el sentido de impulsar un determinado campo en la sociedad, ¿no? Y articulaban lo cultural, ¿no? Y ahí, sí, yo creo que al principio, en muchos casos hubo esta visión instrumental, o sea, Ibascani y la célula del partido, para hacer agitación y propaganda. Eran parte de la estructura de agitación y propaganda, que lideraba justamente Lucho Valera. Lucho Valera era el responsable de agitación y propaganda de Vanguardia Revolucionaria, ¿no? Pero que rápidamente se van creando una dinámica de trabajo propia, y el partido se la respeta, dicho sea de paso, ¿no? Y van a seguir siendo parte del espectro del espacio sin tener que traducir en teatro el último acuerdo del Comité Central, digamos, ¿no? Que en otros partidos poco habría eso, quizás, ¿no? Y lo mismo se puede decir de Tiempo Nuevo, del Grupo Amaro, en fin, ¿no? Que eran parte del campo cultural generado por el espacio político. Y eso está vinculado con los espacios formativos también, ¿ah? Y yo quisiera en ese sentido insistir que todo esto de lo que estamos hablando no quedaba creo que ha sido parte de la pregunta, para nada quedaba solamente en los círculos académicos, ¿no? Para nada. Yo era responsable de formación del Partido Unificado Mariateísta desde el 84 en adelante, y estos textos los fotocopiábamos para las escuelas, ¿no es cierto? Los de Carlos Iván, los de Tito, ¿no? Un espacio que merecería ser investigado, no sé si existen testimonios de eso, son las escuelas campesinas de la CCP. Si se encontrasen los archivos, las fichas, quedaríamos todos deslumbrados, primero de quienes pasaron por ahí, y segundo, y ahí yo suelo encontrarme con gente que todavía se acuerda de esas escuelas y de haber conocido ahí a Flores Galindo, y curiosamente cuento de lo que más se acuerdan es de la conferencia de Efraín Treyes, el Cholo Treyes, sobre la captura del Inca en Atahualpa, que era su especialidad. El Cholo Treyes tenía, pues decíamos Cholo de cariño, Efraín Treyes, que tiene una trayectoria cultural, política muy sinuosa, ¿ya? Pero tenía una capacidad de transmitir muy seriamente todo lo que implicaba la tragedia de Atahualpa, Cajamarca, y los deslumbraba, ¿no? Los deslumbraba, en fin. Entonces creo que hay estos espacios, ¿no?, que habría que investigar, las escuelas sindicales también. Yo tuve una experiencia muy rica en Chimbote en ese sentido, un poco antes, además de que estas revistas existiesen, pero ya había esta
esta lógica, y sí, o sea, el obrero militante, el campesino dirigente. El otro día me encontré con un compañero joven del Cusco, bueno, no tan joven, 30 años, 20 y tantos años, dirigente del Nuevo Perú, dicho en concreto, y me contaba su historia. Sí, pues me dice, a mí, a los 14 años, mi tío, Demetrio Vargas, líder campesino de la Pampa de Anta, me dio a leer Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana para que me forme. O sea, el dirigente campesino le daba a Ludwig Feuerbach a su sobrino estudiante para que se forme, ¿no? Que sí, él lo había leído, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo había entendido, no? Así, ¿cómo había sido ese proceso? No lo sé, puede investigar. Y de repente no fue la mejor opción darle Ludwig Feuerbach, no lo sé, ¿no? Pero lo que voy es a que había una actitud de que yo, para poder, como decía Peter, para poder polemizar, tengo que leer, pues, ¿no? Y para poder entender a mis dirigentes tengo que leer, o sea, y esa cosa tan nociva que hay ahora, tan terrible, tan empobrecedora de la sociedad, que es el desprecio por el discurso serio, por el discurso articulado, por la calidad intelectual, que está generalizada en la política, ¿no es cierto? Yo a veces pienso que en los espacios políticos formales, hablar bien y coherentemente es un demérito del que lo hace, porque lo que ahí legitima es hablar mal, ¿no? Articular mal las cosas y no argumentar, sino lanzar cualquier tipo de expresión. No digo que en todos los casos, pero en algunos casos se ve eso. No era el caso. Y creo que estas revistas demuestran eso, ¿no? Y se podrían traer un montón de anécdotas al respecto. Algunos temas, por lo menos de márgenes, yo creo que el tema del bandino, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿No? Incluso sin porque el lo esencializa, ¿no? La andinidad, la sociedad andina, las dinámicas propias de las sociedades andinas, eso es recontra vigente, ¿no es cierto? O sea, recontra vigente en la economía, en la política, en la cultura, y creo que ahí hicimos un intento serio de aproximarnos a eso, en todas sus dimensiones. Eso creo que sería otro elemento, el tema del protagonismo popular y el sujeto, ¿no? Que atraviesa varias de estas revistas. Lo popular urbano emergente, ¿no? Que se trabajó desde varias ópticas, Carlos Iván desde un punto de vista más antropológica, Muntic desde un punto de vista más de la crítica estética, ¿no? Bueno, Mariátegui, marxismo y sociedad contemporánea, ¿no? Creo que son temas que están ahí, ojéenlos, y de repente a alguno de ustedes les provoca tomarlos como pista para alguna investigación, sería excelente, y sobre todo para pensar por sí mismos, ¿no? Hasta ahí. Yo una cosa muy cortita para terminar, y es que las revistas eran un elemento importante, pero solo un elemento. Lo que había era un medio cultural y social y un público, ¿verdad? Lo más importante en realidad es, digamos, tú sabes que una revista no la lee nadie, tu revista no existe. Entonces, lo importante es que la izquierda de esos años tuvo la capacidad de crear un público, de crear públicos alternativos. Eso se ve en las revistas y eso se ve, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Se ve en el teatro, se ve también en el cine, digamos, porque cuando pensamos en revistas, pensamos en esa escena cultural, yo creo que habría que pensar también en cosas como el grupo Chasqui, el grupo del cine, ¿no? Que habría que pensar en el movimiento de los documentales, habría que pensar en cosas como Tafos, la fotografía social, todo eso, ¿verdad? Entonces, la gente no se estaba planteando teóricamente crear una especie de cultura alternativa, pero eso es lo que estaban haciendo. En la práctica eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora, en el otro extremo, hablando de revista político-cultural, ¿verdad? Una cosa importante es que lo de político-cultural me parece que viene no de las revistas, sino de algo que era común, que se decía que prácticamente todas las semanas, que eran los llamados actos político-culturales, ¿verdad? Entonces creo que es un poco por reflejo, ¿verdad? Los actos político-culturales donde cantaba Viviacán y cantaba Tiempo Nuevo, se subía algún poeta proletario, había discursos del sindicato cuya huelga uno estaba apoyando en ese momento, ¿verdad? Entonces eran los actos políticos-culturales, que eran muy concurridos, y que eran el espacio de convergencia de la gente de izquierda, era donde uno se veía con los otros, ¿no? Porque casi siempre éramos los mismos. No, también había otra gente, estoy bromeando. Pero los actos político-culturales podían llegar a ser muy grandes, ¿verdad? Podían ser muy grandes, y había entonces esta idea de que uno actuaba o trabajaba para un
público nuevo, un público diferente y con una actitud que no era una actitud paternalista. No se trataba de hacer una cosa como a media caña, una cosa de bajo nivel, porque eso es lo que le gusta a la gente. O sea, justamente no había eso, era una izquierda que era socialista y no populista. Y yo personalmente pienso que uno de los déficits y pérdidas más grandes de la izquierda latinoamericana es que lo que ahora llamamos izquierda no tiene nada que ver realmente con el socialismo, es populismo, ¿verdad? Y bueno, y el populismo es cualquier cosa. Bueno. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias a los cuatro. Vamos a darle paso a Pablo Sandoval, que es uno de los motivadores del CEDOC, en realidad, y de la posibilidad de digitalizar estas revistas, ¿no? Yo solo quiero decir que yo leí El Giro Copernicano en un grupo de formación política, así que hasta los 2000 se siguió leyendo alguna cosa del Zorro de Abajo. Le doy la palabra a Pablo. Gracias, Gabriela. Bueno, muchas gracias a los amigos que nos acompañan en la mesa, a todos ustedes por concurrir a este conversatorio. De hecho, este es un primer día de conversaciones, como ya había comentado José Carlos al inicio de este primer día del coloquio. Estamos básicamente discutiendo aquellas publicaciones, revistas políticos culturales que están digitalizadas en el CEDOC, ¿no? De hecho, no están todas las revistas que quisiéramos, pero estamos en ese camino. Mañana continuamos con 3 revistas más, que también ya están todas digitalizadas. Y creo que ahora ha surgido un conjunto de ideas y reflexiones que alimentan la posibilidad de tomar las revistas como un punto de partida, no punto de llegada, para pensar verdaderamente una historia intelectual del siglo XX peruano. La revista es una ventana y una posibilidad para, no es solo una fuente, es una posibilidad de una historia intelectual de la cultura peruana en particular, ¿no? También quería recordar a todos nosotros que también como Fondo Editorial Universitario estamos también impulsando la publicación de algunas ediciones facsimilares de algunas revistas. Ya estamos con la revista El Zorro de Abajo, que lo publicamos el año pasado, ya unos 4 años atrás, perdón, y ahí ya empezaron juntos Sociedad y Política y El Zorro y se pelean ya. Sociedad y Política, que ahí había sacado una edición facsimilar, y esperemos que pronto también tengamos novedades con otras revistas que vamos a discutir el día de hoy y el día de mañana. Nuestro plan es hacer todo un acervo bibliográfico, revisteril, para pluralizar las narrativas del Perú del siglo XX, ¿no? Yo creo que hay unos temas que han salido de discusión ahora, un poco escuchando a nuestros invitados, qué significa una revista, qué caracteriza, si son los contenidos temáticos, la coyuntura que alumbra una revista, quiénes son los lectores finalmente de un periodo determinado, ¿no? Entonces yo quiero cerrar con esto y seguir invitándolos el día de mañana, por favor, a seguir con este coloquio, que arrancaremos también igualmente a las 10:30 de la mañana. Y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y muchas gracias, Gabriela, por la moderación.